de septiembre. Ya, a ver, muy buenos días. 22 de septiembre. Instituto de Ciencia Procesal Civil le da la bienvenida. Y quien les habla, 22 de septiembre. 22 de septiembre. agradece mucho por su asistencia el día de hoy. Y continuando con el taller de Derecho Procesal Civil, en esta clase les pondré a disposición nuevamente del doctor Carlos Pastor Maravillo. Gracias. Muchas gracias. Una vez más quiero agradecerle su presencia. Yo sé que es un día sábado, viene la semana, muchos tienen cosas que hacer, muchos tienen que recuperar su sueño. Inclusive creo que por hoy día se ha pronosticado el terremoto. Contra todo eso ustedes han hecho. No, hablamos por hoy y contra todo eso ustedes han hecho el esfuerzo y han venido y la verdad estoy muy agradecido por eso y tengo que felicitarles. Doctor Carlos, Tengo una pequeña pregunta, ¿sí? a nombre de mi grupo hemos formulado unas 3 preguntas. Las preguntas son estas. ¿Es cierto que el juez puede declarar improcedente la demanda en la sentencia? Ya, esa es una. Ya. 2. Te he escuchado decir que el proceso cautelar no es un proceso. ¿Por qué? Y la última es, ¿por qué se denomina proceso de conocimiento? Porque se puede, ¿no? La primera pregunta del amigo Fusi es si el juez al momento de sentenciar puede declarar improcedente la demanda. Yo les quiero hacer la siguiente pregunta a ustedes. Cuando el juez califica la demanda, cuando el juez va a calificar la demanda, ¿cuáles son las posibilidades que tiene el juez al momento de calificar la demanda? ¿Cómo? ¿Hay otro? Admitirlo. ¿Cómo? No, pero díganme, a ver, ¿cómo es? Nada más. Así es. Cuando el juez califica la demanda tiene 3 posibilidades. Puede declararla admisible, puede declarar la admisibilidad de la demanda, puede declararla inadmisible y por lo tanto conceder un plazo al demandante para que subsane el error, o puede declararla improcedente. Ese es el primer filtro, ese es el primer tamiz por el que pasa la demanda. ¿Cuál es el segundo tamiz? ¿Cuál es el segundo filtro? Antes de responder esa pregunta del segundo tamiz, ¿qué cosa es lo que califica el juez al momento de examinar la demanda? ¿Qué? Dígame, ¿cuáles son esos requisitos de forma? El presupuesto procesal y sistemas y condiciones de la acción. Cuando el juez califica la demanda, lo que revisa son los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. ¿Cuáles son esas condiciones de la acción? Lo que le han llevado ya a procesar civil 1, 2 y 3 tienen que saber cuáles son las condiciones de la acción. Usted se tiene que se ríe. No se acuerda. Voluntad de la ley. Interés para lograr. Esas son las condiciones de la acción. Son 3, no se olviden. Voluntad de la ley, legitimidad para lograr e interés para lograr. ¿Y cuáles son los presupuestos procesales? ¿Cómo? No, sí. Los presupuestos procesales son requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Competencia del juez, capacidad procesal de las partes y requisitos de la demanda. Excelente. Los presupuestos procesales son 3 también: la capacidad procesal de las partes, la competencia del juez y los requisitos de la demanda. Entonces el juez al momento de calificar la demanda tiene que observar que estén presentes correctamente tanto las condiciones de la acción como los presupuestos procesales. ¿Cuáles son las condiciones de la acción? Legitimidad para lograr, interés para lograr, voluntad de la ley. ¿Cuáles son los presupuestos procesales? Capacidad de las partes, competencia y requisitos de la demanda. Ahora, ¿cuál es el segundo filtro? Ese es el primer filtro. Al momento de calificar la demanda, después va a examinar esos elementos. ¿Y cuál es el segundo filtro? ¿En qué momento el juez vuelve a revisar la demanda, vuelve a revisar la validez de la relación jurídica procesal? En el saneamiento, ¿verdad? ¿En la audiencia o auto de saneamiento? Ahora es un auto. Ahora ya, antes era audiencia. Gracias a un decreto legislativo cuyo número no me acuerdo, gracias a ese decreto legislativo dejó de ser audiencia
en auto. O sea, ya no es audiencia, ya no se cita al demandante ni al demandado para declarar saneado del proceso. Pero bueno, ese es el segundo filtro, donde el juez va a tener que revisar de nuevo los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Si el juez encuentra correcto tanto los presupuestos procesales como las condiciones de la acción, ¿qué es lo que va a hacer? Va a declarar saneado el proceso, la validez de la relación jurídica procesal. Ahora, la pregunta de Cusi es la siguiente: ¿y el juez puede declarar la improcedencia de la demanda en la sentencia? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Lo cual sería realmente penoso. O sea, después de un largo y arduo proceso, que el juez no me diga fundada o infundada mi demanda, sino que me diga improcedente. ¿Por qué improcedente? Porque recién se da cuenta que el demandante no tiene interés para hablar. Recién el juez dice, me doy cuenta recién me percato que quien no tiene interés para hablar es el demandante. En la sentencia, ¿de qué decirme antes? O no ha podido hacerlo al momento de calificar, o no ha podido hacerlo al momento de pedir el auto de saneamiento, pero él, no sé, pues, por negligencia, por desidia, qué sé yo, se percata, se da cuenta de la sentencia. ¿Cómo se le llama esa sentencia? ¿Cómo se le llama esa sentencia que declara improcedente la demanda? ¿Nadie se acuerda? Se llama sentencia inhibitoria. Sentencia inhibitoria. ¿Por qué sentencia inhibitoria? Porque el juez se inhibe de pronunciarse sobre el fondo. El juez se inhibe de pronunciarse sobre la controversia, sobre el fondo del asunto, sobre la pretensión. Este tipo de sentencias deja mucho que decir del órgano jurisdiccional. Es por eso que mucha gente ve con muy malos ojos al Poder Judicial. O sea, encima que se demoran son tarados, ¿no? Encima que se demoran son ineficientes. ¿Por qué? Porque, repito, en la sentencia se puede declarar la improcedencia de la demanda. Entonces, la respuesta a la pregunta es que sí se puede declarar la improcedencia de la demanda. Inclusive con respecto a este punto de los presupuestos procesales, ¿quién tiene un código procesal civil? ¿Quién me presta un código procesal civil? No sé, yo te he prestado que guardan en mi código. Con respecto a que hay algo interesante que una vez me comentó uno de sus compañeros que le dijo su profesor, la cual yo no comparto. O sea, y ustedes tampoco lo van a compartir porque ustedes son sumamente inteligentes y se van a dar cuenta. Dice, efectos del saneamiento. El 466 del Código Procesal Civil me señala cuáles son los efectos del saneamiento procesal. Dice, consentida o ejecutoriada la resolución que declara la existencia de una relación jurídica procesal válida, precluye toda petición referida, directa o indirectamente, a la validez de la relación jurídica citada. O sea, una vez que el juez declara saneado el proceso, una vez que el juez declara válida la relación jurídica procesal, nadie más puede cuestionar la validez de la relación. Eso es lo que dice el 466. O sea, una vez que el juez dijo válida la relación jurídica procesal, una vez que el juez declaró saneado el proceso, según el 466, nadie, ni demandante ni demandado, puede cuestionar directa o indirectamente la validez de la relación jurídica procesal. Pero yo les hago la siguiente pregunta a ustedes. ¿Qué pasa si el juez al momento de calificar la demanda se percata, o mejor dicho, no se da cuenta? Es muy tonto, es muy negligente, tiene tantas cosas que hacer que califica la demanda a la volada, apurada. Y no se da cuenta que una condición de la acción tiene un defecto. Hay una omisión de una condición de la acción. Bueno, no se percató al momento de calificar la demanda, calificó positivamente la demanda, por lo tanto le corrió traslado al demandado. Bueno, el abogado del demandado también es otro. Tampoco se percata que falla, porque el demandado podría deducir una excepción, ¿verdad? Pero bueno, su abogado también es un poco tonto y no deduce ninguna excepción. Pero ¿qué importa? ¿Por qué? Porque ahora viene el auto de saneamiento, donde el juez va a tener la posibilidad de volver a revisar la validez de la relación jurídica procesal. Sí, pero bueno, el juez sigue cometiendo el mismo error y no se percata de ese defecto y declara la validez de la relación jurídica procesal. Según el 466 del Código Procesal Civil, no puede cuestionar la validez de la relación jurídica procesal directa
Pero, ¿qué sucedería si después del pedido de auto de saneamiento, el juez dice, oye, bueno, no me quito? No está pues una condición de acción. Se me pasó. Se me pasó al momento de calificar, se me pasó al momento de pedir el auto de saneamiento. Les pregunto, a mí se da cuenta el demandado, les pregunto, ¿vamos a seguir con ese efecto hasta la sentencia? ¿Vamos a esperar que después se emita sentencia para que reciben la sentencia de fallo de improcedencia de la demanda? ¿O el juez en ese momento agarra y dice declaro la nulidad de todos los actos y la conclusión del proceso? ¿Qué creen ustedes? O sea, el juez dice, según el 466, dice que no puede condenar la validez de la acción jurídica procesal. Pero bueno, ya pasó el auto de saneamiento y después se percata que hay un defecto en una condición de la acción. Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Puede acaso el juez decir la nulidad de toda la conclusión del proceso? ¿Por qué? Porque la conclusión procesal o una condición de la acción. No. Sí, ¿verdad? Yo he escuchado a varios profesores de esta facultad decir que no se puede, y lo cual a mí me parece un absurdo. ¿Por qué un absurdo? Porque me dicen puede ser mayor, ¿verdad? La demora puede ser mayor. ¿Por qué esperar hasta la sentencia? Porque dicen que el 121 lo dice, pero está bien que el 121 dice que puede excepcionalmente puede quedar de procedencia de la demanda, pero también tienen que saber una cosa: el juez tiene facultad sancionadora durante todo el transcurso del proceso. El juez tiene facultad sancionadora durante todo el transcurso del proceso. El juez no tiene por qué esperar la sentencia para declarar la invalidez de la relación jurídica procesal. Es un absurdo. ¿Por qué? Porque si el proceso va a demorar 5 años y estamos en el año 2, que el juez se percata del defecto, no va a esperar 3 años para decir improcedente la demanda y que todo vuelva a foja cero y porque pasen otra vez 5 años más. Eso es un absurdo, ¿no? Está bien que el 456 o 257 del Código Procesal Civil diga que no pueden cuestionar la validez de la relación jurídica procesal, pero eso se refiere netamente a las partes. Quienes no pueden cuestionar ya, a quienes precluyó la oportunidad de cuestionar la validez jurídica procesal, es a las partes, no es al juez. El juez tiene facultad sancionadora y por lo tanto puede declarar la improcedencia de la demanda tanto en la sentencia como antes. Ahora, ¿cuál era la siguiente pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto al saneamiento? ¿Con respecto a los pecados de mención? La siguiente pregunta de Pusi era: ¿por qué proceso de conocimiento? ¿A quién de todos ustedes me puede decir, de los que hayan llevado proceso de conocimiento, por qué se le llama proceso de conocimiento? Es un proceso cognitivo que es necesario porque se va a presentar pruebas, medios probatorios que el juez necesita analizar para poder llegar a dictar sentencia, tener una motivación para dictar sentencia. Así es, amigo. Se llama proceso de conocimiento porque precisamente en este tipo de procesos las partes ponen a disposición del juez todos los hechos, todo el material probatorio para que estos hechos, para que estos materiales probatorios sean analizados por el juez, sean de conocimiento del juez y el juez, en base a esos hechos alegados, en base a los medios probatorios presentados por las partes, pueda declarar fundada o infundada la prevención. ¿Correcto? Por eso el proceso de conocimiento, porque las partes ponen a conocimiento del juez sus prevenciones, ponen a conocimiento del juez el material probatorio, ponen a conocimiento del juez todos los hechos que involucran el conflicto de intereses. El juez, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que conocer, tiene que empaparse de esos hechos, de esos materiales probatorios para poder declarar fundada o infundada la demanda. ¿Y cuántos tipos de procesos regula nuestro Código Procesal Civil? ¿Tres? ¿Todos dicen por acá? Conocimiento de derechos. De manera general, y esto tenganlo en cuenta, el Código Procesal Civil regula 2 tipos de procesos. ¿Cuál es este? Los procesos contenciosos y los procesos no contenciosos. ¿Ya? Tengan en cuenta esto. El Código Procesal Civil regula 2 tipos de procesos: los procesos contenciosos y los procesos no contenciosos.
¿Y qué cosas se discuten en los procesos contenciosos? ¿Por qué procesos contenciosos? Entiendo. Sí, exactamente. Se llama procesos contenciosos porque existe conflicto, existe contienda, existe un pleito que el juez debe resolver. Por eso el proceso contencioso, porque hay contienda, porque existe un pleito, porque existe un conflicto de intereses que el juez está llamado a resolver. Dentro de los procesos contenciosos encontramos el proceso de conocimiento. Dentro del proceso de conocimiento tenemos la vía abreviada, la vía de conocimiento, la vía abreviada y la vía sumarísima. Ojo con esto, el proceso abreviado, el proceso sumarísimo y el proceso de conocimiento, para que no se confundan, la vía abreviada, la vía sumarísima y la vía de conocimiento, esos tres son procesos de conocimiento. Tanto el proceso sumarísimo como el proceso abreviado y el proceso de conocimiento propiamente dicho son procesos de conocimiento. ¿En qué se diferencian? Nada más en los plazos. Pero en ambos hay que probar. En esos tres tipos de procesos o en esas tres vías que les acabo de mencionar, en esas tres vías las partes tienen que probar. Por ejemplo, ¿cuáles son las pretensiones que se discuten en el proceso sumarísimo? Desalojo. El desalojo, alimentos, separación convencional y divorcio inferior. ¿Acaso las partes, cuando una parte demanda el desalojo por ocupante precario, no tiene que poner a conocimiento del juez todos los hechos, todo el material probatorio para que el juez declare fundada o infundada su demanda? El proceso sumarísimo también es un proceso de conocimiento, pero un proceso de conocimiento corto, sumario, rápido. El proceso de conocimiento, la vía del proceso de conocimiento es la más larga. ¿Qué otro proceso contencioso tenemos? No, es que está dentro del proceso de conocimiento. Yo les he dicho que dentro de los procesos contenciosos, ¿qué cosa encontramos? El proceso de conocimiento. Dentro del proceso de conocimiento tenemos la vía de conocimiento, la vía abreviada y la vía sumarísima. Estos tres son procesos de conocimiento. ¿En qué se diferencian? En los plazos. Pero ya que les quede sumamente claro que en ambos las partes tienen que poner a conocimiento del juez los hechos en material probatorio. Otro proceso contencioso es el proceso ejecutivo. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda qué cosa es el proceso ejecutivo? ¿Para qué sirve el proceso único de ejecución? Ya no se llama proceso ejecutivo, ahora es proceso único de ejecución. Miren, ¿se acuerdan que yo dije que en el proceso de conocimiento las partes tenían que poner a conocimiento del juez un montón de hechos y que el juez luego tendría que declarar fundada o infundada la pretensión en base a los hechos alegados por las partes? Acá en el proceso único de ejecución no hay nada que probar. En el proceso único de ejecución, yo, demandante, recurro al órgano jurisdiccional, recurro al juez para ejecutar, por ejemplo, mi sentencia, para ejecutar, por ejemplo, mi título de valor, para ejecutar, por ejemplo, mi laudo arbitral. En el proceso de conocimiento, el derecho ya se encuentra reconocido. El derecho ya está reconocido. Los que han llevado títulos de valores saben el llamado principio de incorporación. ¿Qué cosa es el principio de incorporación? Perdóname. Esto que es un título de valor, vamos a suponer que es un pagaré. Yo le pongo acá, le incorporo la cifra. ¿Cuánto le estoy incorporando? 10.000 soles. Por eso, o por haber hecho eso, el derecho económico, el derecho patrimonial, o sea, la suma económica se incorporó al documento y este papel es como si yo tuviese 20.000 soles. Es como si yo tuviese acá los 20.000 soles. El fajo de 20.000 soles, este papel representa el fajo de 20.000 soles. ¿Qué pasa si fulano no me paga? Recurro al proceso único de ejecución y lo ejecuto. No tengo que probar. No tengo que probar de dónde provino el préstamo, por qué el fulano me debe 20.000 soles. No, el derecho ya está reconocido en este documento. Lo único que hago yo es ejecutar el título de valor. Decirle, señor juez, fulano de tal no me quiere pagar. Ah, ¿no te quiere pagar? Lo vamos a obligar. Ejecuta tu título de valor. En el proceso único de ejecución, el proceso, o mejor dicho, la pretensión ya se encuentra reconocida en un documento, que puede ser una sentencia, que puede ser un laudo arbitral, un título de valor. Si ese título de valor formalizadamente llegado, porque los convenios cortados. Ah, bueno. En ese caso no. En ese caso no.
porque lo que tú me estás diciendo es lo que se llama el título de valor incompleto, ¿no? No existe. Con la nueva ley de título de valores ya no existe el título de valores en blanco, ahora se llaman título de valores incompletos. Antes había un abuso del derecho, ¿no? Se llenaba el título de valor, se hacían firmar y luego el pata, el tenedor lo llenaba a su manera y terminaba de publicarlo. ¿Y cuál es el otro tipo de proceso dentro del proceso contencioso? Que yo no estoy de acuerdo y con eso respondo a la tercera pregunta de Cusi, el proceso cautelar. El mal llamado proceso cautelar. ¿Por qué mal llamado proceso cautelar? Porque para mí y para muchos otros más y profesores reconocidos, y yo soy una zapatilla a su costado, para mí y para esos otros, el proceso cautelar en realidad no es un proceso. ¿Y por qué no es un proceso? Yo soy más legalista, porque ellos sí se meten una explicación más doctrinaria, pero yo soy más legalista y yo me voy al artículo 3 para explicarle por qué no es un proceso, o sea, para dar una explicación, para sustentar mi posición de por qué el proceso cautelar no es un proceso. Yo recurro al artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Civil. En dicho artículo se dice más o menos lo siguiente, ¿no? Palabra más, palabra menos, dice que el juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver conflictos de intereses o eliminar incertidumbres, ambas con relevancia jurídica. Entonces, ¿cuáles son las finalidades concretas del proceso? Resolver conflictos de intereses o eliminar incertidumbres, ambas con relevancia jurídica. Entonces, yo tengo que preguntarles a ustedes, ¿cuál es la finalidad del proceso cautelar? Eliminar incertidumbres. Esa es la finalidad práctica del proceso. Yo te estoy preguntando cuál es la finalidad del proceso cautelar. ¿Qué es lo que se busca con el proceso cautelar? ¿Qué es lo que persigue el proceso cautelar? ¿Cómo lo persigue? ¿Proteger qué? El bien o asegurar la ejecución de los ¿quién dijo? Excelente, amigazo, excelente. El proceso cautelar tiene por finalidad asegurar, resguardar, proteger, cautelar la eficacia de la sentencia principal, de la sentencia expedirse en el proceso principal. Esa es la finalidad del proceso cautelar. Resguardar, proteger la eficacia de la sentencia expedirse en el proceso principal. Con un proceso cautelar tú no vas a resolver un conflicto de intereses. Con un proceso cautelar tú no vas a eliminar una incertidumbre jurídica. Con un proceso cautelar lo que vas a hacer es resguardar la eficacia de la sentencia a expedirse en el proceso principal. ¿Usted quién es el señor procesal civil 3? Por favor, levanten la mano. Nadie, bro. Y entienden eso que les estoy diciendo, les pongo un ejemplo. ¿Pero es un proceso o no es un proceso? No, no es un proceso, por lo mismo que les acabo de decir. Con un proceso cautelar no se cumplen las finalidades concretas del proceso, porque con un proceso cautelar tú no resuelves un conflicto de interés. Con un proceso cautelar no eliminas una incertidumbre jurídica. Solamente proteges o resguardas la eficacia de la sentencia del proceso principal. Estamos viendo que eso solamente sería garantizar. Nada, solamente es garantizar. Entonces, por eso que fuera del título, fuera de lo que explica el artículo 3 del título preliminar. Ajá. Y el artículo 3 del título preliminar dice concretamente o expresamente que las finalidades del proceso son resolver conflictos de intereses o eliminar incertidumbre. Y nosotros nos percatamos con esa lectura que el proceso cautelar no encaja ahí. Porque repito, un proceso cautelar ustedes van a resolver un divorcio, van a resolver un proceso de desalojo por ocupante precario. No sé quién de ustedes me hizo la pregunta ese del ocupante precario, o mejor dicho, de la sentencia con condena de futuro, que me dijo que lo explicara. ¿No? ¿Se acuerdan de la sentencia con condena de futuro? ¿O no se acuerdan? Ya. Entonces entienden más o menos esas tres preguntas. Ya. Ahora sí pasamos a ver el tema, a ver, más. ¿Alguno de ustedes tiene otra pregunta? ¿Más? Ahí nomás. Haciendo un pequeño repaso de lo que se hizo en la clase pasada,
Ustedes recordarán que la clase pasada tocamos el tema de sociedad, derecho y conflicto, ¿verdad? En esa ocasión dijimos que el ser humano, por una cuestión innata, por una cuestión propia de su naturaleza, vive en sociedad, ¿verdad? También dijimos que esta vida en sociedad estaba regulada por un sistema de normas jurídicas que posibilitaban la vida en sociedad, que hacían posible la vida en común. También dijimos que esta vida en sociedad traía consigo obviamente conflictos de intereses, ¿verdad? Conflictos de intereses de diversa índole. También dijimos que había formas o modos de resolver los conflictos de intereses. ¿Cuáles son esos modos? ¿Cuáles son esas formas para resolver los conflictos de intereses? ¿Cuál? La autotutela. Son tres formas para solucionar los conflictos de intereses. Autotutela. ¿Y qué cosa era la autocomposición que nosotros tocamos en el No, perdón, la autotutela. Así es. Eso es la autotutela. La autotutela es una forma de resolver los conflictos de intereses mediante el cual una persona se hace justicia con sus propias manos, teniendo como medio exclusivo, como instrumento exclusivo, el uso de la fuerza. Les había dicho también que la autotutela, por regla general, se encuentra prohibida por la ley, ¿verdad? La que incluso ha llegado a catalogarla como delito. Si ustedes revisan el artículo 417 del Código Penal, van a ver que el 417 del Código Penal sanciona a aquella persona que se hace justicia con sus propias manos. Pero también les señalé que si bien es cierto la autotutela se encuentra prohibida por la ley, en ciertas ocasiones, en casos excepcionales, el Estado permite que una persona se haga justicia con sus propias manos. ¿Y por qué? ¿Por qué el Estado en casos excepcionales permite que una persona se haga justicia con sus propias manos? Exacto, ¿por qué? Porque la actividad jurisdiccional del Estado no llega a tiempo o de repente no llega. Esa es la razón de por qué el Estado permite que una persona en ciertos casos se haga justicia con sus propias manos. ¿Y cuáles son esos casos? ¿Cuál? Legítima defensa, ¿qué más? La huelga, ¿qué más? ¿Qué más? El derecho del propietario para cortar las raíces y las ramas que van su predio. ¿Qué más? Y el derecho de retención. Esos son los 5 casos que el Estado permite que una persona se haga justicia con sus propias manos. Bueno, ahora pasemos a ver el tema de la autocomposición. ¿Qué cosa es la autocomposición? ¿Qué debemos entender por autocomposición? ¿Cómo? Busca resolver un problema entre las partes sin acudir al órgano jurisdiccional. Exacto, esa es más o menos la idea de lo que es la autocomposición. La autocomposición, señores, es una forma, es una manera de resolver los conflictos de intereses que puede darse tanto fuera como dentro del proceso y en la cual los propios protagonistas del conflicto, las propias partes, ponen fin a dicho conflicto, ponen fin a dicha controversia, ponen fin a dicho pleito. Repito una vez más, la autocomposición es un modo, es una forma de resolver los conflictos de intereses que puede darse tanto fuera como dentro del proceso y en la cual son las propias partes, son los propios protagonistas del conflicto quienes terminan resolviendo dicho conflicto, dicha controversia. De esta definición de autocomposición que les acabo de mencionar, podemos sacar las siguientes conclusiones. En primer lugar, el conflicto de intereses puede ser resuelto unilateralmente o por acuerdo de las partes. El conflicto de intereses puede ser resuelto unilateralmente, es decir, una sola de las partes del conflicto, una sola de los protagonistas del conflicto es quien pone fin al problema. O puede ser también porque ambas partes se pongan de acuerdo y decidan poner fin al pleito, decidan resolver el problema. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión que podemos sacar de esta definición es que la autocomposición del conflicto puede darse tanto fuera como dentro del proceso. Y en tercer lugar podemos decir que el conflicto de intereses no es resuelto por ningún tercero. Las partes no recurren a ningún tercero para que el conflicto sea resuelto, ya que, repito una vez más, el conflicto es resuelto por los propios protagonistas, por las
propias partes. Ellos son los que ponen fin al conflicto, no recurren a ningún tercero. Ellos ponen fin al conflicto. Como señalé hace unos momentos, la autocomposición puede darse tanto fuera como dentro del proceso, ¿verdad? ¿Cuáles son los casos de autocomposición fuera del proceso? ¿Cómo? Conciliación extrajudicial y transacción extrajudicial. ¿Y cuáles son los casos de autocomposición dentro del proceso que se producen al interior del proceso? El allanamiento y reconocimiento, el desistimiento de la prevención, la conciliación judicial y la transacción judicial. Esos 4 casos que yo estoy mencionando son formas autocompositivas que se dan al interior del proceso, que se producen dentro del proceso. Allanamiento y reconocimiento, ojo, una cosa muy distinta es allanarse y otra cosa muy diferente es reconocer. El desistimiento de la prevención, la conciliación judicial y la transacción judicial. Esas son formas autocompositivas que se producen dentro del proceso. Pasemos a ver ahora el tema de la autocomposición fuera del proceso. Nada más. La autocomposición fuera del proceso. La autocomposición fuera del proceso es aquella, como su mismo nombre lo está indicando, ¿no? Es aquella que se produce fuera del proceso. Es aquella que se produce o se realiza antes de acudir al órgano jurisdiccional, antes de acudir al Poder Judicial, antes de acudir donde el juez. Por eso se le dice fuera, ¿no? Es extra proceso, es fuera del proceso. Mi conflicto de intereses no va a transitar por el órgano jurisdiccional. Antes de llegar al órgano jurisdiccional, lo voy a resolver acá. ¿Sí? No tengo necesidad, simplemente no voy a transitar por el Poder Judicial, porque lo voy a resolver fuera de él. Por eso se le dice autocomposición fuera del proceso, porque repito, se da o se produce antes de recurrir al órgano jurisdiccional, antes de interponer la demanda. ¿Y cuáles son los casos de autocomposición? Que fuera del proceso, la conciliación extrajudicial y la transacción extrajudicial, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? La negociación, bueno, la negociación es un caso también de autocomposición, solo que yo estoy tomando en cuenta la conciliación y la transacción, porque la conciliación y la transacción son figuras que están reguladas en el Código Civil, tanto en el Código Civil como en el Código Procesal Civil. Pero la negociación también es una manera de solucionar los conflictos de interés. ¿Sí? Pero no está regulado. Pero sí forma parte de lo que se conocen los MAPs, ¿no? Eso de la técnica de resolución de conflictos. Pero concretamente lo que yo les estoy enseñando o está regulado en el Código Civil o está regulado en el Código Procesal Civil. Bueno, pasemos a ver lo que es la conciliación extrajudicial. Y tengo que preguntarle necesariamente qué cosa es conciliación. ¿Qué significa conciliación? ¿Qué entendemos nosotros por conciliar? Es un mecanismo alternativo para la solución. A ver, más fuerte, Lina. Es un mecanismo alternativo para poder solucionar los conflictos que tengan relevancia jurídica. ¿Sí? ¿Otro? ¿Idea? Bueno, sí, la señorita tiene toda la razón. La conciliación viene a ser un pacto, viene a ser un acuerdo, viene a ser un convenio mediante el cual las partes ponen fin a su conflicto de intereses. Repito, la conciliación es un pacto, es un acuerdo, es un convenio mediante el cual las partes ponen fin a su conflicto de intereses. Pacto, convenio, que sirve o que tiene por finalidad poner fin al conflicto de intereses, resolver el conflicto de intereses que se ha originado entre las partes. Es más, si nosotros revisamos la ley de conciliación extrajudicial, veremos que el artículo 5 de dicha ley define la conciliación de la siguiente manera. ¿Qué cosa dice el artículo 5? Dice, la conciliación es una institución que se constituye como un medio alternativo para la solución de conflictos, por el cual las partes acuden a un centro de conciliación extrajudicial a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensual del conflicto. Es más o menos lo que yo les acabo de decir, solo que acá más largo y un poquito más técnico.
Pero la conciliación es eso, es un pacto, es un acuerdo mediante el cual las partes ponen fin a su controversia, ponen fin a su conflicto. La conciliación de convencionales es un medio eficiente, es un medio eficaz para lograr la solución de los conflictos de intereses. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? Basado en el diálogo, basado en la comunicación entre las partes. La conciliación, repito una vez más, es un mecanismo sumamente eficiente, sumamente eficaz, que tiene por finalidad resolver los conflictos de intereses y está basado en qué? Está basado en el diálogo, en la comunicación entre las partes, en el acercamiento entre los protagonistas del conflicto. Si ustedes me preguntaran, Carlitos, ¿y cuáles son las ventajas de la conciliación extrajudicial? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Qué se gana con la conciliación extrajudicial? Excelente, pero yo tendría que responderle contundentemente que son 3 las ventajas. Está bien todo lo que ustedes me están diciendo y lo vamos a materializar en las ventajas que yo les voy a mencionar. Son 3 las ventajas de la conciliación extrajudicial. En primer lugar, evita gastos de dinero. En primer lugar, evita gastos de dinero. Evita tener que contratar la asesoría jurídica de un abogado. Evita tener que pagar las tasas judiciales. Evita tener que pagar las cuotas y costas del proceso. La conciliación extrajudicial evita toda esa serie de gastos que acabo de mencionar. No voy a tener que contratar a un abogado, no voy a tener que pagar las tasas judiciales, no voy a tener que pagar las cuotas y costas del proceso. Indudablemente, la conciliación extrajudicial me ahorra, me evita una serie de gastos. Porque si yo recurriría a un proceso judicial, lo primero que tendría que hacer es contratar a un abogado. Luego, ¿qué tendría que hacer? Pagar tasa judicial de la demanda, pagar tasa judicial para la interposición de un recurso, de una excepción. ¿Verdad? Bueno, entonces, en primer lugar, ¿qué cosa? Evita gastos de dinero. En segundo lugar, evita pérdida de tiempo. La conciliación extrajudicial evita pérdida de tiempo. Indudablemente, y eso es obvio, el proceso judicial va a demorar un tiempo. El proceso judicial va a tardar un tiempo. Tiempo que en el caso peruano es sumamente excesivo. ¿Debido a qué? Debido a la sobrecarga procesal. El proceso judicial demora un tiempo que, repito, en el caso peruano es sumamente excesivo. ¿Y cuál es la excusa que nos da el órgano jurisdiccional? ¿Cuál es la excusa que pone el juez? La sobrecarga procesal. Señor justiciable, su caso no es el único. Así como usted hay un montón, hay una fila, hay un montón de cola, haciendo cola. Bueno, entonces, la conciliación extrajudicial evita que nosotros transitemos por un proceso judicial, evita que nosotros recurramos a un proceso judicial y soportemos su demora, soportemos su duración. ¿Por qué? Porque con la conciliación extrajudicial nosotros no vamos a recurrir en el juez, no vamos a recurrir a un proceso. El conflicto va a ser resuelto fuera de él. Y por eso es una ventaja, ¿verdad? Evita que la pérdida de tiempo. ¿Cuánto dura un proceso? Un proceso de alimentos que en la práctica debería durar 3 meses, dura 6, 7 meses. Y eso si no apela. En tercer lugar, evita el desgaste físico y psicológico que implica estar inmerso en un proceso judicial. La conciliación extrajudicial evita el desgaste físico y psicológico que implica estar inmerso, metido en un proceso judicial. Indudablemente, señores, estar inmerso en un proceso judicial implica para el justiciable un desgaste físico, un desgaste de energía. El hecho de tener que ir al estudio del abogado, el hecho de tener que ir a las audiencias del proceso, el hecho de tener que ir a averiguar el estado de mi expediente, me genera a mi justiciable un desgaste físico, un desgaste de energía. Y también implica un desgaste psicológico. Yo siempre digo, siempre que tengo la oportunidad, siempre digo lo siguiente: no es nada agradable estar inmerso en un proceso judicial. Soportar las cargas de un proceso judicial es una situación bastante complicada, tanto para el demandante como para el demandado.
por qué? ¿Por qué es una situación complicada? ¿Por qué genera un desgaste psicológico estar inmerso en un proceso judicial? Ustedes saben lo que debe ser la angustia de decir, ¿cuándo rayo va a acabar mi proceso? Tiene 10 años este proceso y el juez todavía no emite sentencia. Eso me genera una angustia que no tiene nada que ver con lo físico, tiene más que ver con lo psíquico. Y la incertidumbre de saber si los medios probatorios que yo he presentado serán suficientes para que el juez declare fundada mi demanda. ¿Ganaré? ¿Ganaré o no ganaré? De repente el demandado ha arreglado con el juez. Entonces todo eso me genera un desgaste psicológico. Por eso yo siempre digo que no le deseo ni a mi peor enemigo estar inmerso en un proceso judicial, porque soportar sus cargas es una situación bastante complicada. A ustedes no les ha tocado, ¿no? A mí sí me ha tocado, pero no como demandado, sino como parte demandante. Y es una situación bien fea, como me digo. Entonces, la ventaja de la conciliación extrajudicial son 3. Evita pérdida de dinero, evita pérdida de tiempo y evita el desgaste físico y psicológico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Carlitos, disculpa, pero la conciliación judicial también se puede decir que evita también hacer todo el proceso porque te salteas el proceso cognitivo y puedes ingresar con un título ejecutivo. A eso va a llegar más adelante, pero usted tiene toda la razón. ¿Qué pasa si las partes concilian su conflicto de intereses y una de ellas no cumple con los acuerdos de la conciliación? ¿Qué cosa es lo que puede hacer la parte perjudicada? Recurrir a un proceso, pero no va a recurrir a un proceso de conocimiento, va a recurrir a un proceso único de ejecución para ejecutar los acuerdos de la conciliación extrajudicial. Es cierto lo que usted dice. Tiene el mérito ejecutivo el acta de conciliación extrajudicial. Se ejecutan los acuerdos estipulados en el acta de conciliación extrajudicial. A eso iba a llegar más adelante, pero sí está bien. ¿Se entendió lo que pregunta el señor? ¿Otra pregunta? Bueno, la conciliación extrajudicial, señores, se lleva a cabo en un centro conciliatorio donde un tercero, llamado conciliador, tiene por finalidad, tiene por objetivo acercar a las partes, facilitar la comunicación entre las partes. Repito, la conciliación extrajudicial, ¿dónde se lleva a cabo? ¿Dónde se realiza? Se realiza en un centro conciliatorio, donde un tercero llamado conciliador tiene por finalidad, tiene por objetivo facilitar la comunicación entre las partes, acercar a los protagonistas del conflicto. Yo sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, un momentito, ¿cómo es eso de que la conciliación extrajudicial se desarrolla en un centro conciliatorio donde un tercero llamado conciliador? ¿Cómo un tercero llamado conciliador? Cuando usted definió la autocomposición, dijo que la autocomposición era una manera de solucionar los conflictos de intereses que podía darse tanto fuera como dentro del proceso y en la cual eran las propias partes, las propias protagonistas del conflicto, las que ponían fin a dicho problema. Dijo usted además que de esta definición se podían sacar las siguientes conclusiones: que el conflicto podía ser resuelto unilateralmente o por acuerdo de las partes, que la autocomposición podía producirse tanto fuera como dentro del proceso, y en tercer lugar usted dijo que el conflicto de intereses no era resuelto por ningún tercero en la solución del conflicto. Ya ahora ustedes saben que la conciliación extrajudicial se lleva a cabo en un centro conciliatorio donde un tercero, pero no que la autocomposición no interviene en tercero alguno. ¿Sí, por eso pregunta? A eso me quería llevar, pero está bien, usted dio en el clavo. El tercero, el conciliador, no tiene por finalidad, no tiene por objetivo resolver el conflicto de intereses. La finalidad, la misión, el objetivo primordial del conciliador extrajudicial es acercar a las partes, es facilitar la comunicación entre las partes. El conciliador no resuelve absolutamente nada. Las partes no recurren a él para que él resuelva el conflicto de intereses. El conciliador no actúa como un tercero dirimente.
el conciliador es un facilitador, el conciliador se encarga de acercar a los protagonistas del conflicto, de facilitar el diálogo, la comunicación, para que sean ellos mismos los que solucionen el conflicto de intereses. Entonces, que quede claro que el tercero, llamado conciliador, si bien es un tercero, pero su misión no es resolver el conflicto de intereses, sigue siendo autocomposición, porque quienes resuelven el conflicto de intereses al final siguen siendo los propios protagonistas del conflicto, las propias partes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna interrogante? A ver. Ya. Una cosa que ustedes tienen que tener sumamente claro es que todo centro de conciliación debe contar con la autorización de quién? Del Ministerio de Justicia para poder ejercer la función conciliadora. Todo centro de conciliación debe contar con la acreditación, debe contar con la autorización del Ministerio de Justicia para poder ejercer la función conciliadora. Otra cosa que tengo que mencionarles es la siguiente. Todo centro de conciliación, sin excepción alguna, debe contar necesariamente, obligatoriamente, con un abogado. ¿Correcto? Todo centro de conciliación debe contar obligatoriamente con la presencia de un abogado. ¿Y de qué se encargará el abogado? ¿Cuál es la función del abogado en el centro de conciliación? Sí, bueno, más por ahí va, por la asesoría va. La función del abogado en el centro de conciliación radica en revisar, radica en observar la legalidad del acuerdo al que han arribado las partes. Esa es la misión del abogado dentro del centro de conciliación. Su misión es observar, su misión es verificar la legalidad del acuerdo al que han arribado las partes. Como él es abogado, se supone que él sabe de derecho, ¿verdad? Entonces su misión es verificar la legalidad del acuerdo al que han llegado las partes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si A y B recurren a un centro de conciliación extrajudicial y resuelven su conflicto? El conciliador es tan bueno que se logró solucionar el conflicto de intereses entre A y B. A y B llegaron a un acuerdo, llegaron a un pacto. Bueno, ese acuerdo está materializado en el acta de conciliación extrajudicial, va a manos del abogado. Y el abogado lo lee y dice, un momentito, si bien es cierto las partes han llegado a un acuerdo, también es cierto que este pacto va en contra de las normas de orden público, o de repente va en contra de las buenas costumbres. Por lo tanto, no pasa el cambio. Si bien es cierto que ha llegado a un acuerdo, pero este acuerdo no puede concebirse porque simplemente va en contra del derecho. La misión del abogado es esa, verificar la legalidad del acuerdo, verificar si el acuerdo es conforme o no al derecho. Esa es su función. Por eso es que todo centro de conciliación necesariamente debe contar con un abogado. Ahora, una cosa que tengo que mencionarles también es que el conciliador no necesariamente tiene que ser abogado. Ojo, el conciliador no necesariamente tiene que ser abogado. El conciliador puede ser un médico, puede ser un profesor, un mecánico, puede ser un ingeniero, un arquitecto, puede ser un ama de casa, puede ser una persona que solamente tenga quinto secundaria. Por si acaso, el conciliador no necesariamente tiene que ser abogado, puede ser todas las posibilidades que se acaban de mencionar. ¿Y por qué? Porque es así. Porque las características del conciliador no se basan en sus altos estudios y en sus altos conocimientos. Las características que debe tener un conciliador netamente tienen que ser la de un comunicador, la de un facilitador, la de un buen mediador. Y para ser un buen mediador no necesita ser abogado, no necesita ser médico, no necesita ser arquitecto, ingeniero. Se necesitan otro tipo de cualidades que no tienen nada que ver con la especialidad, con la carrera. Por eso que no se requiere que sea abogado. Entonces, que quede claro, todo centro de conciliación debe contar con la autorización del Ministerio de Justicia, todo centro de conciliación extrajudicial debe contar necesariamente con la presencia de un abogado y el conciliador no necesariamente puede ser abogado. Ahora, la pregunta del $1.000.000
que muchos de ustedes estarán haciendo en la siguiente. ¿Y qué materias son conciliables? ¿Qué materias puedo conciliar? ¿Qué materias son susceptibles de conciliación? Familia. Ah, muy bien. Es cierto. En materia de familia son conciliables las pretensiones que versen sobre pensión de alimentos, sobre dependencia, régimen de visitas y liquidación de las sociedades gananciales. En materia de familia pueden conciliarse las materias que versen sobre pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, liquidación de las sociedades gananciales. Una cosa que tengo que mencionarles es la siguiente. En materia de familia, señores, en materia de familia, el conciliador necesariamente tendrá que aplicar el principio del interés superior del niño. Repito, en materia de familia, el conciliador obligatoriamente, necesariamente, tendrá que aplicar el principio del interés superior del niño. Es decir, lo que más le conviene al niño, lo que más le favorece al niño o adolescente. Si, por ejemplo, llega al centro de conciliación un caso de pensión de alimentos, un caso de tenencia, o de repente llega un caso de régimen de visitas, en esos casos, en dichos casos, el conciliador deberá aplicar obligatoriamente el principio del interés superior del niño. ¿Qué cosa es el principio del interés superior del niño? Lo que más le favorece, en palabras sencillas, el principio del interés superior del niño es lo que más le favorece al niño o adolescente. Por ejemplo, ¿qué pasa si A y B han decidido separarse? Ambos son esposos, pero han decidido separarse, cada uno quiere vivir por su lado. Pero ellos tienen un hijo menor de edad. Ambos se pelean la custodia del menor. El papá dice, mi hijo está mejor conmigo, la mamá dice, no, mi hijo está mejor conmigo que contigo. Bueno, como ellos no quieren ir a un proceso judicial, han acordado asistir a un centro de conciliación extrajudicial. Bueno, en ese caso, el conciliador deberá analizar el caso completo y deberá ver qué es lo que le conviene al menor. Porque de repente muchos piensan, ¿no? Hay un viejo dicho que dice, madre solamente hay una, padres hay un montón, dando a entender que la madre siempre es la buena de la historia, ¿no? Dando a entender que la madre siempre viene a ser con la que todo hijo debe quedarse. El padre no, porque el padre hay un montón. Pero como digo, en este caso el conciliador tiene que ver el caso y ver si realmente le conviene al menor estar con su madre. Porque de repente el conciliador observa que el padre tiene más tiempo, el padre tiene paciencia, la madre es violenta. Entonces, en ese caso, si el conciliador se percata de eso, lo que va a hacer el conciliador es tratar de facilitar la comunicación entre las partes y hacerle entender a la madre que el menor está mejor con su padre que con ella. ¿Por qué? Porque está aplicando el principio del interés superior del niño. En materia de familia es obligatorio que el conciliador se preocupe por aplicar este principio. ¿Alguna pregunta? Carlos, Yo les pregunto. Carlos, tengo Sí. una pregunta antes de que sigas avanzando. Me queda un poco en el limbo con los comentarios. Sí. Resulta que tú dices que, bueno, ahora los procesos, para iniciar un proceso, es necesario pasar por un centro de conciliación como requisito. Sí, ¿no? aunque no lo he dicho, pero Correcto. lo voy a decir. Correcto. Necesariamente para iniciar un proceso, uno tiene que transitar por un centro de conciliación extrajudicial. Correcto. También escuché que dijiste que este centro de conciliación, a la hora que acuerdas con la parte, esa conciliación tiene mérito ejecutivo. Sí. ¿Correcto? De manera que, corrígeme Carlos por favor si me equivoco, en todo caso, si yo no cumplo la parte que concilié, entonces la otra parte puede iniciar un proceso de ejecución. Sí. ¿Correcto? Sí. Correcto. ¿En qué casos no puedo ir yo con ese laudo? No es un laudo, No, es un acta. Un acta. Ok, el laudo es arbitrario. Correcto. Ese acta, ahí tengo la duda, ahí tengo la duda. Porque con ese acta tú dices que tiene mérito ejecutivo. Sí. ¿Correcto? ¿En qué casos yo no voy a iniciar un proceso de ejecución, sino otro tipo de proceso, de conocimiento? ¿En qué casos, Carlos? Ahí me he quedado yo en el limbo. A ver, para empezar, a ver, creo que tu pregunta va por acá, a ver, más o menos te entiendo.
Toda acta de conciliación extrajudicial, toda acta expedida por un centro de conciliación extrajudicial tiene mérito ejecutivo. Correcto. Tu pregunta es, ¿en qué caso no recurriría yo A un proceso. teniendo un acta de conciliación extrajudicial, recurro a un proceso de conocimiento? Claro, que no sea un proceso de ejecución, sino otro tipo de proceso. Porque en todo caso, me sujeto a lo que... No tengo entonces un acta de conciliación, teniendo un acta voy a requieres... No, en todo caso porque, bueno, ahí estoy completamente confundido, Carlos, porque si yo necesito pasar por un centro de conciliación para poder iniciar una demanda en un proceso de conocimiento, ¿cómo es que ese acta puede tener mérito ejecutivo? Y digo, bueno, si no coincido contigo, voy a proceso único de ejecución o proceso de ejecución y no voy a interponer una demanda en un proceso de conocimiento. Solamente cuando el acta de conciliación. Correcto, yo quisiera, porque yo todavía estoy ahí El título de valor estaba deteriorado, ya no servía como para reclamar en el tema de proceso único de ejecución, ya era un tema de trabajo. O sea, por ahí va Claro, quisiera que lo aclares porque... más o menos entonces tu pregunta va por esto, ¿no? O sea, yo tengo un acta de conciliación extrajudicial, Sí. pero supongamos, ¿no?, que este tiene un defecto, no cumple porque, ojo, el acta de conciliación extrajudicial tiene requisitos, ya, tiene una serie de requisitos, el nombre, el nombre del abogado. Vamos a suponer que no se cumple con uno de esos requisitos, entonces en ese caso se frustró, no vale, pero ojo. Pero la voluntad de conciliar está... No, sí, la voluntad de conciliar está, pero no se cumple con los requisitos. Correcto. Entonces es Pero probable que... en ese caso tendrías que volver a conciliar. No, ok, correcto. En ese caso, como tu acta no vale porque no se cumplió con la formalidad, el único camino que te queda, si ya llegaron a un acuerdo, ¿no? si ya prestaron su acuerdo, les cuesta volver a estipular el mismo acuerdo en otra acta. Pero en tu caso es un poco así lo que tú me dices, ¿no? Que tienes un título ejecutivo, este título ejecutivo se perjudica, ¿no? Y pierde mérito ejecutivo, pero no deja de ser, o sea, tú tienes un derecho que reclamar, pero tu derecho ya lo tendrás que hacer valer en el proceso de conocimiento, tratando de probar la cantidad que te den. ¿Por qué le prestaste dinero? ¿Por qué firmó el título? Pero, ¿más o menos te respondí tu pregunta o sigues? No, todavía sigo en el limbo. A ver, Yo creo que el compañero, la duda del compañero es que como siempre, él dice, ¿no? Como siempre debe recurrir a un centro de conciliación para iniciar un proceso judicial. Entonces dice, ¿para qué voy a ir al proceso de conocimiento? Lo que sucede es que recurres al proceso de conocimiento cuando no han llegado a ningún acuerdo conciliatorio o las partes no han asistido al acuerdo, al centro de conciliación. Ese era correcto. Cuando Eso quiere decir... llegan a un acuerdo, las partes dicen ya, vamos a hacer esto, lo otro. Recién este acta es el que puede ser. Correcto, o sea, si yo no me allano a la etapa conciliadora, entonces puede iniciar la demanda en un proceso de conocimiento. Si es que yo no me allané a la conciliación. Si he sido rebelde a la conciliación, entonces la otra parte puede iniciar un proceso de conocimiento. Correcto. En la nueva cuenta te ponen ahí que no hubo acuerdo. Claro, correcto. Cuando no ha habido acuerdo no tiene que ser. Ok, correcto. Ahí, entonces sí. Ese lado, Carlitos, que no... No, está bien. Hagan todas las preguntas que ustedes quieran, ¿no? Y por si acaso yo no lo sé todo, y si yo no sé, les digo no sé. Pero miren convocada, la señorita con su intervención satisfizo al señor, ¿no? Satisfizo la pregunta del señor. Y me alegro, no todos tenemos que participar. ¿En qué estaban? ¿Cuáles son las materias conciliables? Ya señalé que no. ¿Y cuáles son las otras materias conciliables? ¿Qué otras materias se pueden conciliar? Pero antes quiero que ustedes sepan una cosa. Les pregunto, ¿cualquier conciliador puede conciliar en materia de familia? Ojo, quiero que ustedes sepan esto porque generalmente en su curso de procesal civil, cuando hablan de la conciliación extrajudicial, pasan así rápido, pero es sumamente sencillo porque la ley creo que tiene 30 artículos, y 30 artículos, no vamos a necesitar los 30. No cualquier conciliador extrajudicial puede conciliar materia de familia. Se requiere necesariamente que el conciliador haya llevado un curso de conciliación extrajudicial con especialización en materia de familia. Puede pasar el... Otra. Miren bien lo que dice el artículo 20 de la Ley de Conciliación Extrajudicial. El conciliador, más o menos es lo que yo les he dicho,
El conciliador es la persona capacitada, acreditada y autorizada por el Ministerio de Justicia para ejercer la función conciliadora. Dentro de sus funciones está promover el proceso de comunicación entre las partes y eventualmente proponer fórmulas conciliatorias no obligatorias. En materia laboral o de familia se requiere que el conciliador encargado del procedimiento conciliatorio cuente con la debida especialización, acreditación y autorización expedidas por el Ministerio de Justicia. Entonces, para conciliar materias de familia y materias laborales, se requiere que el conciliador haya llevado un curso de especialización tanto en materia de familia como en materia laboral. ¿Qué otras pretensiones son conciliables? ¿Qué otras pretensiones puedo yo conciliar? Sí. El desalojo. Desalojo por ocupante precario, desalojo por vencimiento de contrato, desalojo por falta de pago. Obligación de dar suma de dinero, ¿no? Obligación de dar, obligación de hacer, obligación de no hacer, y el pago de las reparaciones civiles derivadas de los delitos o faltas. Me detengo acá. Otra pretensión, otra materia que se puede conciliar son el pago de las reparaciones civiles derivadas de los delitos o faltas. Ustedes saben, por sus excelentes estudios en teoría del delito, por sus excelentes estudios en Derecho Penal 2, que la comisión de un delito genera dos tipos de responsabilidades. Siempre la comisión de un delito genera dos tipos de responsabilidades. Genera una responsabilidad netamente penal materializada en la pena. Pena privativa de libertad, pena de multa, pena de inhabilitación, pena de suspensión de derechos. Y genera también una responsabilidad civil, que se materializa en qué? Se materializa en la reparación civil. La responsabilidad civil se materializa en la reparación civil. Ustedes habrán escuchado decir, cuando el juez penal emite una sentencia que dice lo siguiente, ¿no? Condeno a fulano de tal a 25 años de pena privativa de libertad y a una reparación civil de 35.000 soles. Bueno, esa reparación civil es materia de conciliación. Esa reparación civil puede ser materia de conciliación. Es decir, el condenado se puede sentar en una mesa con la parte agraviada y conciliar la reparación civil. El condenado le puede decir, mira, ya me condenaron, voy a purgar 25 años de pena privativa de libertad. 25 años voy a estar encerrado, 25 años no voy a trabajar. Ahora, el juez te ha asignado a ti, agraviado, una reparación civil de 35.000 soles. Quiero que tú seas consciente que 25 años no voy a trabajar. Y si bien es cierto, puedo trabajar en el penal, también es cierto que ese dinero solamente va a alcanzar para que me pueda mantener yo en el penal y mantener a mis seres queridos, ¿no? No voy a poder pagar de los 25.000 soles. Lo que sí te puedo pagar es 15.000 soles en cómodas cuotas mensuales de 5.000. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y seguimos pues el acta de conciliación extrajudicial. Eso, sí, eso puede suceder. Eso puede darse. No, en ese tipo de casos quien realiza la función conciliadora es el juez. El juez digo el fiscal. Inclusive en materia de familia, como he puesto, ahí está en su diapositiva, en materia de familia, en materia de violencia familiar, el fiscal actúa como un conciliador. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿En qué casos no procede la conciliación? ¿En qué casos la conciliación es improcedente? ¿Alguien puede decir en qué casos? En materia de cuando se trata de derechos disponibles. Sí. Bien. ¿En qué casos no se puede conciliar? ¿En qué casos no procede la conciliación? Miren, ¿en qué casos es improcedente la conciliación? Y quiero que ustedes se graben ese término de la improcedencia de la conciliación extrajudicial. ¿Cuáles son los casos en que no procede la conciliación extrajudicial? Los casos en que no procede la conciliación extrajudicial son los casos en los que se desconoce el domicilio de la parte invitada.
los casos en que la parte invitada domicilia en el extranjero, salvo que su apoderado cuente con buen expreso para ser invitado, en los procesos cautelares, en los procesos de garantías constitucionales, en los procesos de nulidad y o anularidad de actos jurídicos. En esos casos que les acabo de mencionar, no procede la conciliación extrajudicial. Es decir, si por ejemplo yo voy a un centro de conciliación y le digo al conciliador, señor conciliador, he venido para que usted me ayude a conciliar mi nulidad de acto jurídico. ¿Qué cosa es lo que va a decir el conciliador? Retírese, señor, porque la nulidad de acto jurídico, mejor dicho, la conciliación extrajudicial, no procede en caso de nulidad de acto jurídico. Usted puede recurrir de frente al órgano jurisdiccional decretando dicha nulidad. ¿Y en qué casos es inexigible? ¿En qué casos no es exigible la conciliación extrajudicial? Quiero que ustedes tomen en cuenta el término que yo estoy utilizando. ¿En qué casos no es exigible? Quiero que ustedes tomen en cuenta. Ahí está. Quiero que ustedes tomen en cuenta que cuando yo digo que una cosa muy distinta es decir que en ciertos casos no procede, es improcedente la conciliación, porque la ley dice que no, y otra cosa muy distinta es decir que no es exigible. Cuando la ley dice que no es exigible, eso significa que el Estado me dice, oye, justiciable, tú no necesitas transitar por un centro de conciliación extrajudicial. Tú si quieres puedes demandar de frente, no es exigible. Pero también, si tú quieres, puedes recurrir al centro de conciliación extrajudicial. Y es cuestión tuya. O sea, que es muy diferente decir improcedencia que decir inexigibilidad. La inexigibilidad le da la facultad a la persona para, si desea, si él quiere, transita por el centro de conciliación extrajudicial, o si él quiere, recurre de frente al órgano jurisdiccional. Siguiente diapositiva. ¿En qué caso no procede la conciliación extrajudicial? En los procesos de ejecución, en los procesos de perseguida, en los procesos de prescripción adquisitiva de dominio, en el proceso de retrato. Y a ver, yo sé que muchos de ustedes ya han llevado al derecho procesal civil 2. A ver, ¿quién me dice qué cosa es el retrato? Vamos, hay que recordar. ¿Qué cosa es el retrato? ¿Qué es el retrato? De repente denme un ejemplo de retrato. ¿Quién me da un ejemplo de retrato? ¿Nadie se acuerda del retrato? Acción de subrogarse, un derecho preferente. Si no se acuerdan de ningún caso de retrato, ¿qué pasa con el retrato? Con el retrato pasa lo siguiente. Tenemos un bien inmueble. A y B son copropietarios de este bien inmueble. ¿Qué cosa es lo que dice la ley? ¿Qué cosa es lo que manda la ley? La ley dice, oye, copropietario, si tú quieres vender tu 50%, si tú quieres vender tu 50%, dale la primera opción de compra a tu copropietario, dale la primera opción de compra a B. Eso es lo que dice la ley. Pero ¿qué cosa es lo que hace A? A transfiere su bien de frente a C, sin darle la primera opción de compra a B. ¿Qué cosa es lo que puede hacer B? Iniciar un proceso de retracto y subrogarse en la posición de C. Pueden leer el artículo 1592 del Código Civil. Ese es el retracto, no se olviden. Yo así lo aprendí con figuritas y con dibujitos. No se me ha olvidado nunca del Código Civil. No, 1592. Fuerte, en español. Más fuerte. Artículo 1592. El derecho de retracto es el que la ley otorga a determinadas personas para subrogarse en el lugar del comprador y no de las estipulaciones del contrato de compra-venta. Ese es el derecho de retracto. Ahora, claro que me olvidé preguntarles, ¿por qué creen ustedes que la conciliación extrajudicial
no procede en los procesos cautelares. ¿Cuál creen ustedes que es la razón? ¿Cuál creen ustedes que es el motivo por qué la conciliación extrajudicial no procede en los procesos cautelares? ¡Exacto! ¿Cuál es una de las características del proceso cautelar? Que se realiza inaudita pars. ¿Qué significa inaudita pars? Sin escuchar a la otra parte. ¿Qué significa eso? Significa que si yo trago una medida cautelar en forma de secuestro, ni con mi parte contraria ni contraparte se entera cuándo de la medida cautelar, cuando estoy sacando sus bienes. Ese mismo día se entera. Ese mismo día dice, oye, pero ¿por qué se van a llevar mis bienes? Porque han trabado una medida cautelar. Pero ¿cómo si a mí no me han notificado? Acá tiene usted, señor. Claro, es por eso. Porque imagínense ustedes que 3 días antes le llegue una notificación al demandado diciendo que van a secuestrar su bien. ¿Ustedes creen que el demandado te va a esperar con los brazos abiertos? Pase, pase, pase en el televisor. No, pues lo primero que va a hacer desposeerse, ¿no? Es por eso que es inaudita pars y es por eso que no procede, ¿no? Porque imagínense que procediera, estarían adelantando a la parte contraria de que en el futuro van a interponer una medida cautelar y de esa manera este señor trataría de concederse de sus bienes, transferir sus bienes a nombre del tercero. ¿Y qué cosas son los procesos de tercería? ¿Quién de todos ustedes me puede decir qué cosa es un proceso de tercería o cuándo funciona un proceso de tercería? Los que ya han llevado a procesar civil 3, por favor. A mí una vez mi profesora, y con eso señores no los estoy criticando porque yo he tenido su edad. Yo he sido como ustedes, a mí también me gustaba jugar partidos los sábados, tampoco leía, pero una vez mi profesora de título de valores me hizo una pregunta y yo no supe responderle y ella me dijo lo siguiente: usted es un cadáver, un abogado que no lee es un cadáver, usted es un abogado, un muerto viviente. Y tenía la razón porque si no leemos no somos abogados. Abogado solamente es el que lee. Yo siempre le digo a mis alumnos lo siguiente: puedes practicar 50 años y nunca le vas a ganar a una persona que lee. Podrás practicar 50 años y nunca te vas a sacar 20 en tu curso de teoría del delito. Yo he tenido amigos que desde 5º ciclo practicaban y me decían, sí, yo hago todo lo que hace un abogado. Me acuerdo clarito de una chica bien simpática que trabajaba en el centro penitenciario Penal Santa Mónica y decía, yo hago todo lo que hace un abogado. Me pegó, que yo me esforzaba en derecho penal, pero todos me criticaban porque yo no practicaba. Y ella dijo, yo hago todo lo que hace un abogado. Bueno, yo le creí. La cosa es que el profesor tomó un examen de teoría del delito, donde hablamos de autor, donde hablamos casa de dolo, y esa cosa de los dos. Entonces yo me hice la pregunta, ¿no que tú haces lo mismo que hace un abogado? Deberías saber de norma. Cuando ustedes practiquen, se van a dar cuenta que todo es mecánico. Además, si practican en una municipalidad, se mueren. Se mueren si practican en una municipalidad. Por eso tienen que leer. Lean. No cuesta nada. Lean, esto deben repasarlo en su casa. Hoy día deben de llegar y no les toma media hora decir, hago de retrato, hacer el dibujito, bueno, funciona acá. Y punto. Y así, como les digo, van a poder ayudar a la facultad, van a poder ayudar a la universidad, porque yo ya estoy harto. Quien les habla ha sido alumno libre de San Marcos, ha sido alumno libre de la San Martín, y siempre nos han visto como lo peor, se los juro. Inclusive en una clase la profesora de San Marcos, y ya con esto termino la historia que la pedí con la clase, me acuerdo que había una profesora de Derechos Reales que agarró y estaba muy molesta porque ella trabajaba en un estudio, en el estudio Muñiz, y estaba molesta porque habían puesto en el periódico El Comercio que necesitaban practicantes de la Universidad de Lima, de la Universidad Católica. Y ella dice, yo estoy molesta porque yo soy de San Marcos, ¿cómo no piden sanmarquinos, no? Y ella se burló, dijo, está bien que no pidan del Silacino, está bien que no pidan de la San Juan Bautista o de la San Martín, pero ¿cómo no nos piden de San Marcos? Entonces eso a mí me dio una idea de que por si los de San Marcos no vale, la ven con malos ojos. Pero ¿cómo nosotros cambiamos esa situación? Estudiando. ¿Sí? Yo también, por eso me he ido a la universidad.
porque yo pertenecí, yo asistí al Instituto de Ciencia Procesal Penal y el doctor Alexei es, el instituto es muy bueno, ¿no? Oye, yo ahorita pero no hay que hablar porque ahorita después hay una... Suave. Sí. Yo te entiendo, amiguita. Por eso les digo, vamos a continuar con la... Ya para terminar con la conciliación extrajudicial, ¿sí? Tengo que decirles que gracias al decreto legislativo número 1070, la conciliación extrajudicial pasó de ser un requisito de forma para convertirse en un requisito de fondo de la demanda. Gracias al decreto legislativo número 1070, la conciliación extrajudicial pasó de ser un requisito de forma para convertirse en un requisito de fondo. ¿Qué significa esto? Señores, antes del decreto legislativo número 1070, antes de dicho decreto, si tú, demandante, no apuntabas a tu demanda el acta de conciliación extrajudicial, el juez declaraba inadmisible la demanda y te concedía un plazo para que subsanes el error, para que adjuntes el acta de conciliación. Ahora, señores, si tú no adjuntas el acta de conciliación extrajudicial a tu demanda, el juez declara la improcedencia de la demanda. Nada que te da un plazo para subsanar, no, de frente declara la improcedencia de la demanda. Lo que dijo el señor, ¿qué pasa si ambas partes concilian su conflicto de intereses en un centro de conciliación extrajudicial y una de ellas no cumple con los acuerdos de dicha conciliación? La parte perjudicada recurre al órgano jurisdiccional vía proceso ejecutivo para ejecutar los acuerdos de dicha conciliación. Dicha conciliación o dicha acta tiene mérito ejecutivo. ¿Sí? ¿Algún inconveniente? Sí, siempre y cuando se requiera pensión de alimentos, residencia, régimen de visitas y liquidación de la sociedad comercial. Y siempre aplicando el principio del interés superior del mismo. Pues verdad, se olvidaron de responderme qué cosa es un proceso de tercería. Excelente, ¿ya ves? Este señor sí estudia. El señor sí estudia, sí lee. Tienen ustedes que seguir su ejemplo. Señores, en un proceso de tercería, quiero que ustedes tengan en cuenta, así es, en el proceso no solamente participa el demandante y el demandado, sino también el tercero, pero no cualquier tercero, sino un tercero legitimado, aquel que tenga un legítimo interés. ¿Y qué pasa en los procesos de tercería? Ustedes tienen que tener en cuenta siempre que en un proceso de tercería siempre va a estar de por medio una medida cautelar. En un proceso de tercería, cuando ustedes escuchen hablar de un proceso de tercería, lo primero que se les tiene que venir a la cabeza es medida cautelar. Acá existe una medida cautelar. ¿Qué es lo que sucede? En un proceso de tercería excluyente de dominio, en el proceso de tercería excluyente de dominio, sucede lo siguiente. Sucede que hay un proceso entre A y B. A ha demandado a B. ¿Qué cosa es lo que ha demandado A B? Obligación de dar suma de dinero por 20.000 soles. B le debe dinero a A y como no le ha pagado, A no le quedó otro camino que recurrir al órgano jurisdiccional demandando obligación de dar suma de dinero. Pero el abogado de A le dice, oye, no seas tonto, hay que interponer una medida cautelar sobre los bienes de B, ¿sí? Para poder hacer efectivo la sentencia. Dice, A inicia un proceso cautelar y traba una medida cautelar en forma de secuestro sobre los bienes de B. Pero, oh sorpresa, el secuestro o la medida cautelar no recayó sobre los bienes de B, sino recayó sobre los bienes de C. Y C no tiene nada que ver en el proceso. C no tiene nada que ver en la relación jurídica procesal, no tiene nada que ver con ambas partes. Pero por casualidades, por azares del destino,
la medida cautelar en forma de secuestro cayó sobre los bienes de C. No, ya te explico un ejemplo para que veas que sí es posible. Ajá. Puede ser, mira, a ver, para que ustedes entiendan, ustedes me dirán, ya sé lo que se está preguntando el muchacho, dice, pero eso es imposible, ¿por qué si se han trabado una medida cautelar sobre los bienes de C, este termina cayendo, o sobre los bienes de B, este termina cayendo sobre los bienes de C? Puede suceder lo siguiente, puede suceder que antes, con anterioridad a este proceso, B le arrendó un inmueble a C, ¿correcto? B vivía en dicho inmueble, pero ahora bueno, se compró otra casa y el departamento en el que antes vivía se lo arrendó a C. Y cuando A interpone su medida cautelar, A piensa que todavía B está viviendo en el mismo departamento. Entonces dice, trábese una medida cautelar en forma de secuestro sobre los bienes de B ubicados en la calle Buenos Aires 265, urbanización La Molina, urbanización Santa Patricia La Molina. Entonces, ahí vivía antes B, pero ahora está viviendo C. Entonces va a decretar un secuestro de los bienes de ¿qué? De C. ¿Qué cosa es lo que puede hacer C? Iniciar un proceso de tercería excluyente de dominio. ¿Para qué? Para desafectar sus bienes. Esos son procesos de tercería. No se vayan a olvidar, por favor. Pero no se preocupen, todo esto, el Instituto de Ciencia Policial Civil ha creado un canal en YouTube, ¿no? En la cual vamos a dar videos y va a tocar temas como este, ¿no? Ustedes lo único que tienen que hacer es agregarnos al mail, agregarnos al correo y nosotros estamos para servir. Vamos a tomar un break, ¿sí? Sí. Nosotros estamos llevando el tema de retracto, ¿ya? Sí. Pero nosotros quisimos saber en qué parte del código o la doctrina, no sé, es que está eso regulado la unidad agrícola mínima. Porque es la unidad agrícola mínima, ¿no? Que es de 3 a 15 supuestamente. La ley agraria debe ser. Sí, pero ¿sabes qué? Estaba conversando con un amigo hace poco y me dijo esto, que no, que incluso eso ya se había modificado y que ahora se permite los latifundios. A mí me agarraste, ese ya es agrario y... ¿Tú estás grabando la clase? Sí, tu clase la estoy grabando. No, yo no he llevado esto ya ni tributario, ni agrario, no sé. Y Carlos, cuando ya hacen la conciliación, ambos están de acuerdo, ambos firman, llegan más al conciliatorio, y después de un año, uno de ellos ya no, pues cambia de opinión, ya no quiere. ¿Puedes pedir la anulación de ese acto conciliatorio? ¿O eso ya queda? Ya queda, la conciliación es un contrato. Y hay un viejo aforismo que dice el contrato es ley. Falta el criterio conciliatorio. Si la parte demandante, en forma previa a interponer su demanda judicial, no solicita ni concurre a la audiencia respectiva ante un juez, ante un centro de conciliación extrajudicial, para los fines señalados en el artículo precedente, el juez competente, al momento de calificar la demanda, la declarará improcedente por causa de manifiesta falta de interés favorable. Entonces, si tú no apuntas a tu demanda el acta de conciliación extrajudicial, el juez te va a declarar improcedente tu demanda por falta de qué? Por falta de interés favorable. ¿Quién de todos ustedes me puede decir qué cosa es el interés favorable? Ya sabemos que el interés favorable es una condición de la acción, pero ¿qué cosa es? ¿Qué cosa significa? La identidad que debe tener de la relación financiera y la relación fiscal. Falso. ¿Qué es el interés favorable? ¿Cómo? No. ¿Se hayan agotado todos los medios necesarios? ¿Quién dijo? Sí, más o menos por ahí. Pero nadie me puede decir algo más concreto. El interés para hablar no es el interés que tiene una persona para hacer valer su derecho, agotando toda la vida. Ya, claro, el segundo concepto. El interés para obrar es el estado de necesidad justiciable que lo empuja a recurrir al órgano jurisdiccional en busca de tutela jurídica efectiva. Eso es interés para obrar, un estado de necesidad que tiene el justiciable para recurrir al órgano jurisdiccional en busca de tutela jurídica efectiva. Este interés para obrar tiene que ser actual. Estado de necesidad que obliga al justiciable a recurrir al órgano jurisdiccional en busca de tutela jurídica efectiva. Dicho interés tiene que ser actual. Yo les pongo el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría si A
le arrienda un inmueble a B. A le arrienda un inmueble a B. A es el arrendador y B es el arrendatario. ¿Cuánto de tiempo tiene? ¿Cuánto de tiempo? ¿Cuál es el plazo del arrendamiento? 8 meses. 8 meses va a durar el contrato de arrendamiento. Les pregunto, A podría recurrir al órgano jurisdiccional inmediatamente después de haber celebrado el contrato demandando el desalojo. ¿Por qué? ¿Qué no tiene? No tiene interés para lograr. ¿Cuál es tu interés para lograr? ¿Por qué demandas el desalojo si el contrato todavía está vigente? Es lo mismo que sucedería si yo le presto dinero a B. Le presto dinero a B hoy día y el día lunes le interpongo una demanda de obligación de dar suma de dinero. En ese caso el juez tendría que declarar improcedente mi demanda porque el juez me diría, ¿qué estado de necesidad tienes? ¿Cuál es tu necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional si el préstamo todavía no se ha vencido? Ese es el interés para ahora. ¿Cómo dice usted, señorita? ¿Sí puedo demandar antes? ¿Se entendió lo que yo dije con respecto al interés por obra? Ahora lean, os voy a leer dos. Vamos a leer el 594 del Código Procesal Civil, que es una figura bastante simpática. ¿Qué dice el artículo 594 del Código Procesal Civil? Sentencia con condena de futuro. Entendieron muy bien el ejemplo del arrendamiento, ¿no? Se celebró un contrato de arrendamiento el día de hoy, ¿por cuánto? Por 6 meses. Y el día lunes, ¿qué hace el arrendador? Demanda el desalojo por vencimiento del contrato. El juez que hizo declaró improcedente su demanda del contrato. Porque ¿quién tiene para ahorrar tiempo? Si el contrato todavía está vigente. Te gusta molestar, te gusta perder el tiempo, ¿no? Pero ¿qué cosa dice el 594? Titula sumilla sentencia con condena de futuro. Dice, el desalojo puede demandarse antes del vencimiento del plazo para restituir el bien. Sin embargo, de ampararse la demanda, el lanzamiento puede ejecutarse luego de 6 días de vencido el plazo. El desalojo puede demandarse antes del vencimiento del plazo para restituir el bien. Sin embargo, de ampararse la demanda, el lanzamiento puede ejecutarse o solo puede ejecutarse luego de 7 días de vencido el plazo. ¿Qué significa esto? Significa, señores, que si bien es cierto que el contrato de arrendamiento en este caso dura 6 meses o tiene un plazo de duración de 6 meses, yo demandante puedo iniciar un proceso de desalojo contra este señor. Eso es lo que me dice el artículo 596. Porque puede suceder lo siguiente. Puede suceder que yo le haya arrendado el bien a este señor. ¿Cuánto de tiempo? Vamos a suponer 2 años. ¿Ya? El contrato de arrendamiento tiene 2 años. ¿Qué pasó? El primer mes se pagó. No hizo problema, no chilló, pagó sus $500. El segundo mes también pagó. El tercer mes pagó la mitad. El cuarto mes no pagó. El quinto menos. Entonces yo, arrendador, me hago la idea, escucha, ya me entregué. Este arrendatario me va a crear serios problemas. No me está pagando la renta. Es más que seguro que cuando se venza el contrato de acá a 2 años, no va a querer irse. Y encima me va a deber una rentaza. Pero lo que peor, o lo que más me va a perjudicar, es que una vez que se vence el contrato, este señor no se va a querer ir del inmueble. Y voy a tener que iniciar un proceso largo y tedioso. Pero la ley me da una solución. La ley me dice, oye, no seas tonto, no pierdas el tiempo. Si eso está pasando, si eso está sucediendo, inicia un proceso de desalojo. Pero que, ojo, un proceso de desalojo que sumille con condena de futuro. Así tiene que sumir tu demanda, proceso de desalojo con condena de futuro. Y en ese caso el juez sí te la va a admitir. ¿Por qué? Porque la figura del 594 lo permite. Porque si tú pones en tu demanda desalojo por vencimiento de contrato, el juez te va a declarar improcedente porque te va a decir, oye, el contrato todavía está vigente. Tu demanda debió sumir desalojo por vencimiento del contrato con condena en el futuro. Entonces, ¿qué cosa es lo que me va a permitir esta figura? ¿Qué cosa es lo que me permite el artículo 594? El 594 me permite aprovechar el plazo del arrendamiento
para poder demandar yo a este señor. El 594 me permite aprovechar el plazo de arrendamiento y poder iniciarle un proceso y de repente hasta ganarle en el plazo de arrendamiento. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a pasar cuando llega el momento del vencimiento del contrato? ¿Qué sucede? Llega el vencimiento y le digo, ¿sabes qué? Venga, llegó la hora que te retires, y me dice, ¿retirarme? Yo no pienso retirarme porque no tengo dónde vivir. Pero como yo ya inicié un proceso de salud, ya tengo mi sentencia, ¿qué es lo único que voy a hacer? Algo quiere decirle, que no voy a iniciar un proceso de salud, voy a ejecutar mi sentencia. Y por eso, pues, como la gran mayoría, y el legislador fue acá muy probo, muy inteligente, como la gran mayoría solamente arrienda, ya muy poca gente es propietaria, todo es arrendamiento, no existe plata para construir casas, todo el mundo arrienda, se dio cuenta de esta figura, ¿no? Se dio cuenta de los malos arrendatarios que terminaban perjudicando a sus arrendadores. Entonces creó esta figura. Dice, si tienes un buen arrendatario, aprovecha el plazo del arrendamiento para demandarlo y obtener el desalojo. Ojo, si el plazo del arrendamiento todavía está vigente y el juez sentencia ordenando el desalojo, tú no vas a poder ejecutar esa sentencia hasta que se venza el plazo. Una vez que se vence el plazo, recién vas a poder ejecutar tu sentencia de desalojo como poder de futuro. Entonces sí se puede, pero ¿cómo tiene que sumir tu demanda? Desalojo por vencimiento del contrato con poder de futuro. Ya para terminar, una figura que me gusta mucho es el allanamiento y reconocimiento. Tengan en cuenta ustedes que el allanamiento y reconocimiento es una forma de autocomposición que se da dentro del proceso. Pero ojo, es una forma de autocomposición unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque nadie obliga al demandado a que se allane. El juez no lo obliga, el demandante no lo obliga, el demandado por su propia cuenta dice me allano, o dice por su propia cuenta reconozco. Entonces el allanamiento es una forma de autocomposición que se produce en la medida del proceso. Antes de explicar, señores, antes de explicar la figura del allanamiento y reconocimiento, es necesario que tengamos en cuenta o que tengamos bien claro el concepto de pretensión. ¿Qué significa pretensión? ¿Quién de todos ustedes me puede decir qué significa pretensión? La cumpleañera, a ver. Yo dije la clase pasada, señores, que la pretensión es sinónimo de exigencia. Quien pretende algo, exige algo, solicita algo. Grábense en su mente, pretensión es sinónimo de exigencia. Quien pretende algo, quiere algo, exige algo, pretende algo. Ahora, existen dos clases de pretensión, ¿eh? La pretensión material y la pretensión procesal. ¿Y qué cosa es la pretensión material? Teniendo en cuenta que pretensión es exigencia, ¿qué cosa es pretensión material? Sí, pretensión material es antes del proceso, pero a ver, dando una definición un poco más concreta. Está bien, pretensión material es antes del proceso, pero ¿qué cosa es? O sea, teniendo en cuenta que es una exigencia. Yo sé que tú puedes. La pretensión material, grábenselo bien, es una exigencia que una persona hace a otra directamente. Eso es pretensión material. Es una exigencia, es una solicitud que una persona hace a otra directamente, cara a cara, face to face se dice, ¿no? Eso es pretensión material. ¿A través de qué? Puede ser a través de una llamada telefónica, puede ser a través de un correo electrónico, puede ser también directamente, voy y lo visito a su casa y le exijo el pago, puede ser a través de una carta notarial. Eso que les acabo de mencionar es pretensión material. ¿Por qué pretensión material? Porque es una exigencia, es una solicitud que una persona hace a otra directamente. ¿Y qué cosa es la pretensión material? Sí, efectivamente. La pretensión procesal sigue siendo una exigencia, sigue siendo una solicitud, pero sigue siendo una exigencia que se hace a través de quién. ¿A través de quién se hace la exigencia? A través del juez, a través del órgano jurisdiccional. Yo, demandante, le exijo a mi demandado que me pague la suma de $20.000, pero no se lo hago directamente, se lo hago
a través del juez, a través del órgano jurisdiccional. Eso es una pretensión procesal que se diferencia de la pretensión material, porque en la pretensión material la exigencia se hace de manera directa. ¿Y cuáles son los elementos de la pretensión procesal? Ya sabemos qué cosa es la pretensión procesal. Ahora yo les pregunto a ustedes cuáles son los elementos de la pretensión procesal. La pretensión procesal está compuesta por el petitorio y la causa petendi. Excelente, señores. La pretensión procesal tiene dos elementos fundamentales: el petitorio y la causa petendi. ¿Y qué cosa es el petitorio? Excelente. El petitorio viene a ser el objeto de la pretensión principal, el objeto de la pretensión procesal, su elemento principal. El petitorio viene a ser el pedido concreto que formula el demandante al demandado. Eso es el petitorio, el pedido concreto que formula el pretensor, que formula el autor frente al demandado. Eso es petitorio. Petitorio en palabras sencillas es lo que se pide, es lo que se solicita, es lo que se exige. Ejemplo de petitorios: nulidad de acto jurídico. ¿Qué cosa es lo que estoy pidiendo? Estoy pidiendo que el juez declare la nulidad de acto jurídico. Otro ejemplo de petitorio: desalojo por vencimiento de contrato. ¿Qué cosa es lo que estoy pidiendo? ¿Qué cosa es lo que estoy solicitando del demandante? Que el demandado desaloje el inmueble porque el contrato ya se venció. Otro ejemplo de petitorio: filiación de hijo extramatrimonial. ¿Qué cosa es lo que estoy pidiendo? Que el demandado reconozca a mi hijo. Eso, señores, es petitorio. ¿Qué cosa es el petitorio? Lo que se pide, lo que se solicita. Y la causa petendi, ¿qué debemos entender nosotros por causa petendi? Exacto, ¿cuál es tu nombre, Miguel? Lucero viene el clavo. La causa petendi vienen a ser las razones, las causas, los motivos del pedido. La justificación del pedido, esa es causa petendi, las razones, los motivos del pedido. ¿Por qué estás pidiendo nulidad de acto jurídico? ¿Por qué estás pidiendo reivindicación? Explícame, dice el juez. ¿Cuáles son tus motivos? ¿Cuáles son tus causas? Eso es la causa petendi. Y como dice bien la señorita, la causa petendi también a su vez está compuesta de dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos de la causa petendi? Fundamento de hecho y fundamentación jurídica. ¿Y qué cosas son los fundamentos de hecho? Es como una narración de todo lo que ha pasado para llegar a este conflicto. Exacto. Los fundamentos de hecho son la narración de los hechos. Los fundamentos de hecho no son otra cosa que la narración de los hechos, una pequeña historia de los hechos que han configurado o han originado el conflicto de intereses. Esos son fundamentos de hecho, una pequeña historia de los hechos que han originado, que han dado pie para que el demandante interponga su demanda. Esos son fundamentos de hecho. Ejemplos de fundamento de hecho: por ejemplo, tratándose de un proceso de divorcio por la causal de adulterio, ¿cuáles serían los fundamentos de hecho? Hecho número 1: yo, Carlos Pastor Maraví, contraje con la señorita X el día 7 de abril del año 1985 matrimonio en la Municipalidad de La Molina. Yo tengo con mi cónyuge 3 hijos, hemos conseguido 3 hijos. Hecho número 3, que un amante. Y por eso estoy pidiendo la disolución del vínculo matrimonial. Eso que acabo de mencionar son los fundamentos de hecho, una pequeña historia de los hechos que han originado el conflicto de intereses. Recuerden ustedes que todo aquel que alega un hecho tiene que probarlo. La regla es así: todo aquel que alega un hecho tiene que probarlo. Si el demandante alega hechos, tiene que probar los hechos que alega. Si el demandado alega hechos en su contestación de demanda, tiene que probar esos hechos. Así lo establece el artículo 196 del Código Procesal Civil. Palabras más, palabras menos, dicho artículo dice así: salvo disposición legal distinta, todo aquel que alega un hecho tiene que probar. Y el 196 dice: todo aquel que alega un hecho tiene que probarlo, salvo disposición legal distinta. Y les pregunto a ustedes, ¿y a qué se refiere ese salvo disposición legal distinta? No. Yo te digo a qué se refiere. ¿Cuál es la regla? Que todo aquel que alega un hecho tiene que probarlo. Ese salvo disposición legal distinta se refiere a que yo alego un hecho
pero quien lo prueba no soy yo, quien lo alegó, sino mi parte contraria. A eso se refiere el salvo de disposición legal distinta. La regla dice que si yo alego un hecho tengo que probar ese hecho, pero la norma también dice salvo de disposición legal distinta. Y ese salvo de disposición legal distinta se refiere a que yo alego un hecho, pero quien lo prueba es mi parte contraria. Yo lo alego, pero ¿quién lo va a probar? Mi parte contraria. Eso es de manera excepcional, eso es salvo de disposición legal distinta. Y yo estoy más que seguro que muchos de ustedes se estarán diciendo, Carlitos, un ejemplo, pues, un ejemplo de ese salvo de disposición legal distinta. ¿Quién me pone un ejemplo? Porque yo no tengo ninguno. ¿No? ¿Tienes ejemplo? En el caso de lesión, por lesión enorme, la parte del lesionado solamente debe probar que hay una desproporción en lo que haya venido, ¿no? No debe probar el hecho. Pero lo que no debe probar es que la otra parte conocía, o tenía conocimiento del estado de necesidad que tenían desde otro. Yo tengo uno más, un poquito más fácil. Y para eso tengo que remitirme al tema del retracto. ¿Qué cosa dijimos en el retracto? Dijimos que funcionaba cuando había dos copropietarios sobre un mismo bien inmueble, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que sucedía si yo, como copropietario, que se robaron las... ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que sucedía en el retracto? Había un inmueble y A y B eran copropietarios de ese inmueble. ¿Qué pasaba si A quería vender su 50%? Tenía que darle ¿qué? La primera opción de compra a su copropietario. Pero ¿qué es lo que hace A? De frente le vende su parte y se la vende a C. ¿Qué es lo que puede hacer B? Demandar ¿qué cosa? El derecho de retracto. ¿Ya? Pero la ley dice lo siguiente. La ley dice lo siguiente con respecto al plazo. O sea, ¿cuál es el plazo para demandar el retracto? La ley dice así. Oye, retrayente, por ver. Desde que tú conoces la fecha de la transferencia, la fecha de la compra-venta, desde ese momento que tú tomas conocimiento, tienes 30 días para interponer tu demanda de retracto. Si no interpones tu demanda de retracto dentro de 30 días, tu derecho caduca. ¿Cuánto de plazo tiene el retrayente? ¿Cuánto de plazo tiene B para interponer su demanda de retracto? 30 días. Si no lo hace, su derecho caduca. Y si caduca y interpone su demanda, ¿cómo tiene que declarar después esa demanda? Improcedente. Pero yo les pregunto, ¿y qué pasa si B, el retrayente, se enteró del hecho hace 45 días? La norma dice que tienes que demandar dentro de 30 días. Bueno, ya se pasaron ya más de 30 días, 45 días. Pregunto, ¿B podrá interponer su demanda de retracto habiendo pasado ya 45 días de la fecha de conocimiento del hecho de la transferencia? No. ¿Podrá o no podrá? Yo les digo que sí puede. No. Sí. Porque dices tú que tienes, él después de tener conocimiento pasaron 45 días. Claro, la norma dice, después que tienes conocimiento tienes 30 días de conocida. Ahora, tú dices que tiene conocimiento y dejas un plazo de 45 días. Yo te digo que sí. A no ser que de pronto tengas conocimiento de escritura pública, ¿no? No, yo solamente quiero que leas tú el artículo 501 del Código Procesal Civil y vas a ver por qué te digo yo que puedes demandar y no te hace ningún problema. Correcto. ¿Qué artículo es, Carlos? 501 del Código Procesal Civil. 501. Fuerte, amigo Andrés. Ya, ok. Carlos. Carga probatoria. La carga de la prueba de conocimiento de la transferencia corresponde a los demandados. Ajá. En el proceso de retracto, la carga de la prueba del conocimiento de la fecha de la transferencia no le corresponde al demandante, le corresponde a los demandados, le corresponde a A y a C. Es decir, si yo fuese abogado de B y B viene con su caso y yo le digo, oye, ¿cuándo tomó conocimiento de la transferencia? Hace 45 días. Entonces, si yo fuese un mal abogado, digo, pescadito, ya caducó tu derecho. Pero como yo sé derecho, como yo soy un buen abogado, digo, el 501 dice que
La carga de la prueba de la fecha de la transferencia le corresponde a los demandados, le corresponde a A y a C. Yo B, puedo alegar que me he enterado de la transferencia recién ayer. Total, a lo que le corresponde probar que me he enterado hace 45 días, es a los señores. Lo que yo tendría que hacer como abogado de B es, oye, ¿existe algún documento, algo que puede que usted se enterado hace 45 días? No, el falta solamente me llamó porque me dijo, porque su caso es transferido. Ay, no tiene cómo probarlo. Hay que poner en tu demanda que tú estás enterado hace 3 días nomás. Total, y tú solamente agregas ese hecho y que te tienen que desvirtuar son estos dos señores, ya que ellos se arreglan, ya que ellos vean cómo prueban que tú estás enterado hace 45 días. Ahí está un saldo de discusión de admisión. Sí, ahí dice 591. Pero si ya se inscribió en el registro público hace 31 días. No, si ya se inscribió en registro público, ahí funciona, claro, porque según el artículo 2012 del Código Civil, todos conocen jure de jure la inscripción en registro público. La publicidad es jure de jure, o sea, tú no puedes decir, no, yo no conocía que ese ley le pertenecía a fulano, pero si está en registros públicos, y según la ley, todos nosotros conocemos lo que está en registro público, aunque eso es mentira, ¿verdad? Pero la ley es una presunción jure de jure y la ley presume que todos tenemos conocimiento de lo que está inscrito en registro público. Bueno. Es una maña. Sí, es una maña. Claro, es una maña. Ahí es donde yo discutí con el profesor cómo se llama Magallanes, ¿no? Porque yo le hacía entender que había un saldo de inscripción contable, que si yo tenía un patrocinado, que siempre se enteraba hace 45 días, total, si al que le corresponde probar es a él. Pero él me decía, no, pero 196, pero también existe un saldo de inscripción legal. Y ya, bueno. Pero créanme, esto es así. Ya lo investigué, es así. ¿En qué está? Allá. La causa petendi. ¿Qué cosa es la fundamentación jurídica? La fundamentación jurídica se refiere a la norma específica que regula el conflicto de intereses, a la norma específica que regula la relación jurídica material. A eso se refiere la fundamentación jurídica. Tratándose de un proceso de divorcio por la causal de adulterio, ¿cuál sería la norma jurídica que regula ese conflicto? El 333, inciso 1. Tratándose de un proceso de retracto, ¿cuál sería la norma específica? El artículo 1592 del Código Civil, 501, 502, 503 del Código Procesal Civil. Eso es fundamentación jurídica. Ya para acabar, porque veo que se están ocurriendo, les digo lo siguiente: el allanamiento. Con el allanamiento, señores, con el allanamiento, el demandado solo acepta el petitorio esgrimido en su contra. Cuando el demandado formula allanamiento, solo está aceptando que el petitorio esgrimido en su contra, lo que el demandante está exigiendo. Nada más eso. ¿Sí? No es una defensa de fondo. No existe ningún tipo de defensa. Es más, les comento, el proceso es similar a una pelea. Muchos no me creen, yo digo, el proceso es similar a una pelea y cuando les hago la comparación recién empiezan a encontrarle la similitud. Para que empiece una pelea, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que empiece una pelea? Una persona tiene que atacar a otra, ¿verdad? Para que empiece una pelea, una persona tiene que atacar a otra. Para que empiece un proceso, ¿qué cosa es lo que tiene que suceder? Una persona tiene que recurrir al órgano jurisdiccional, una persona tiene que ejercitar su derecho de acción. En una pelea quien es atacado puede contestar el ataque. En un proceso, quien es demandado puede contestar la demanda. En una pelea, quien es atacado puede contraatacar, puede contragolpear, ¿verdad? En un proceso, quien es demandado puede recomprimir, puede contrademandar. En una pelea, quien es atacado puede rendirse. En un proceso, quien es demandado puede alejarse. Entonces, el proceso es similar a una pelea. Ya quedó claro que el allanamiento, como el allanamiento del demandado solo acepta el petitorio de en su contra. ¿Hasta qué momento puedo allanar? ¿Hasta qué momento yo demandado me puedo allanar? Hasta que el juez emita sentencia, excelente. Pero ojo, présteme atención, no se desconcentren, por favor. Yo acabo de preguntar hasta qué momento el demandado puede allanarse. La señorita Leighton me dice
hasta que el juez emita sentencia. ¿Eso es totalmente cierto? Sí. Pero también hay que saber cuándo allanarse. Hay que saber cuándo allanarse. ¿Por qué? Porque si yo demandado me allano en el plazo que tengo para contestar la demanda, el juez me exonerará de las costas y costos del proceso. Repito, si bien es cierto, yo me puedo allanar hasta antes que el juez emita sentencia, también es cierto que si yo me allano en el plazo que tengo para contestar la demanda, ¿qué es lo que va a suceder? El juez me va a exonerar de las costas y costos del proceso. Si me allano después, tengo que pagar las costas y costos del proceso. Entonces hay que saber cuándo uno se allana. Otra cosa que hay que saber también es que el allanamiento puede ser total o parcial. El allanamiento que formula el demandado puede ser total o parcial. Cuando el allanamiento es total, el juez deberá expedir sentencia de inmediato. Si el allanamiento es total, es decir, si el allanamiento del demandado comprende todas las pretensiones exigidas por el demandante, ¿qué cosa es lo que va a hacer el juez? Va a expedir sentencia de inmediato. De ser parcial, es decir, de existir más de una pretensión, de existir varias pretensiones, el demandado solamente se allana a una de ellas, en ese caso el juez deberá continuar con el proceso por las pretensiones que no comprenden el allanamiento del demandado. En ese caso el proceso continúa. Otra cosa que quiero que ustedes tengan en cuenta es el reconocimiento. ¿Qué cosa es el reconocimiento? Ya para acabar. ¿Quién me puede decir? No, ya estamos con el tiempo, no podemos jugar a eso. ¿Quién me puede decir? ¿Qué cosa es el allanamiento? El allanamiento es el acto procesal mediante el cual el demandado, además de aceptar el petitorio en su contra, además de eso, acepta la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y la fundamentación jurídica de esta. Eso es el reconocimiento. Con el reconocimiento, el demandado, además de aceptar lo que el demandante está pidiendo, además de eso, además de aceptar el petitorio, acepta la veracidad de los hechos establecidos en la demanda y la fundamentación jurídica de esta. ¿Qué cosa quiero decir? Que con el reconocimiento, el demandado reconoce la pretensión en totalidad, acepta tanto el petitorio como la causa petente. A todas luces, el reconocimiento es más gravoso que el allanamiento, ¿verdad? Porque con el allanamiento yo solamente acepto el petitorio. En cambio, con el reconocimiento, además del petitorio, estoy dando por cierto los hechos expuestos en la demanda y la fundamentación jurídica de esta. Es por eso, señores, que si ustedes hacen un estudio de campo, se van a percatar que no existe, o mejor dicho, casi ningún estudio de abogado, por no decir todos, ninguno opta por el reconocimiento. Todo es me allano, me allano, me allano. No existe ningún estudio de abogado, casi ningún abogado utiliza la figura del reconocimiento, porque, repito, es una figura más gravosa. Les pongo un ejemplo ya para terminar. ¿Qué pasa si yo estoy con mi carro manejando por la avenida La Molina, por la avenida Arequipa, y salen 4 chicas del taller de Derecho Procesal Civil, están saliendo las chicas muy contentas, y yo atropello a esas 4 mujeres, esas 4 chicas. Pero resulta que solamente una de ellas interpone su demanda de indemnización por daños y perjuicios. Bueno, yo preocupado por la demanda, voy con mi abogado, y mi abogado me dice, bueno, pues tú vas a atropellar cuando sí yo la atropellé, la verdad, no solamente a ella solamente interpuesto demanda, también atropellé a otras 3 más. Pero solamente ella interpuesto sí, bueno, sí. ¿Estás de acuerdo con lo que ella está pidiendo? ¿Cuánto está pidiendo? ¿Qué tengo entendido? Bueno, sí, reconozco. Como dice el abogado, el padre es un mal abogado, no sabe la diferencia entre reconocimiento y documento. Como tal, sí, reconozco, señor abogado. Reconoce, sí, entonces hay que formalizar, hay que formar, hay que deducir el reconocimiento. ¿Reconoce la demanda? Sí, reconozco. Bueno, por esa gracia me puede generar problemas en el futuro. ¿Por qué? Porque de repente la demanda de la chica, en los fundamentos de hecho de la demanda de la chica, se señala que yo no solo la atropellé a ella, sino que atropellé a otras 3 chicas más y que a esas 3 chicas más les causé lesiones similares. Entonces, como yo reconocí, estoy no solo aceptando el petitorio, también estoy dando por cierto los fundamentos de hecho de la demanda. Entonces, si una chica se entera, dice, oye, fulano le ganó un proceso, sí, y en ese proceso el señor Carlos se ganó, se reconoció.
y ella agarra a la demanda y dice, oye, pero uno de los fundamentos de hecho está reconociendo que ha producido daños similares y ha pagado 35.000 soles. Yo voy a iniciar un proceso y voy a poner como medio probatorio esa sentencia. Y yo ya me fregué, ¿por qué? Porque el juez va a decir, ha reconocido, entonces todos los hechos de acá son ciertos. Tú le has provocado daños similares a esa chica, por lo tanto tienes que pagar algo de 35.000 soles. Y yo no puedo decir, no, yo no dije eso, no. El reconocimiento significa que yo doy por cierto los impuestos en Perú. Ahora sí, ¿existe alguna pregunta? María, no se vaya, vamos a repartirle su gaseosa. Carlos, ¿al reconocimiento apelable se puede apelar? Sí, se puede apelar el reconocimiento. Ya, tu pregunta es, el reconocimiento es apelable, yo tengo que decirte que sí es apelable. Pero tu pregunta seguro va así, ¿no? Si yo estoy reconociendo, estoy allanándome, ¿cómo es posible que si yo mismo estoy aceptando luego aquello? Porque de repente mi apelación era solamente con una pretensión y después falló y llegó la apelación con la cual yo no soy un por ahí no sabemos. Puede apelar.